¿Cómo están? Vamos a iniciar la clase del día de hoy hablando del hueso frontal. Como pueden ver en la imagen, de color amarillo, el hueso frontal se encuentra en la parte anterior del cráneo y superior en relación a los huesos de la cara. La principal función del hueso frontal es cuidar, proteger el cerebro, más precisamente la porción anterior del mismo, y estamos hablando de los lóbulos frontales. El hueso frontal tiene tres partes: una cara anterior, una cara posterior y el borde del hueso frontal, que es todo esto. Tres partes: cara anterior, cara posterior y el borde del hueso frontal. Hablaremos de la cara anterior. La cara anterior está formada por dos porciones. Una que es la vertical o escama del frontal, hacia abajo la porción horizontal o cara orbitonasal. Ambas porciones están separadas por un borde o una cresta denominada cresta orbitonasal, que es todo esto. Todo esto es la cresta orbitonasal. Esa cresta orbitonasal tiene tres partes: una central, que es esta, y dos laterales, 1 y 2. La porción central o borde nasal, que es esta, tiene la forma de una B invertida y es una superficie articular. Acá tengo el borde nasal y se articula con los huesos nasales y con la apófisis frontal del maxilar superior a un lado, y en el otro con la otra apófisis frontal del otro maxilar. A los lados de este borde nasal encontramos las dos porciones laterales, que viene a ser 1 y 2, acá. Volvamos a la imagen anterior acá. Entonces, tengo acá las dos porciones laterales, 1 y aquí la otra, que son los bordes supraorbitarios. En esos bordes supraorbitarios encontramos el agujero supraorbitario y en algunas veces, como está acá, una escotadura que se llama la escotadura supraorbitaria. Estos agujeros supraorbitarios dan paso a los vasos y nervios supraorbitarios. En esta imagen podemos observar precisamente a la arteria supraorbitaria que emerge de ese agujero supraorbitario. A su vez, esta arteria supraorbitaria nace de la arteria oftálmica y esta nace de la arteria carótida interna. Hacia los lados de estos bordes laterales encontramos dos salientes, uno y aquí la segunda, que se denominan apófisis cigomáticas, que son articulares. Acá tengo la apófisis cigomática y que se articulan con el hueso cigomático, o llamados comúnmente pómulos. Hablemos de la escama, la primera porción del hueso frontal. Acá, la porción vertical, todo esto es la escama del frontal. Esto es convexo.
Hacia los lados encontramos acá dos partes planas que forman parte de la fosa temporal. En esta escama del frontal trazamos una línea media imaginaria y hacia abajo de esa línea, acá, encontramos los vestigios de una sutura, que es la sutura frontal o metópica. Poco hacia arriba encontramos una eminencia, que es la eminencia frontal media o glabela. Hacia los lados acá encuentro dos crestas, una y dos, que son los arcos superciliares. Hacia arriba de esos arcos, acá, 1 y 2, encuentro las eminencias frontales. Ahora, en esas eminencias frontales voy a encontrar una serie de surcos ramificados que se forman por el paso de la arteria supraorbitaria. Hacia los lados, les decía que la escama es convexa y hacia los lados encuentro las partes planas que forman parte de la fosa temporal. Ambas, tanto la parte convexa y la plana, están separadas por estas crestas que están acá. 1 y 2, que son las líneas temporales. La segunda porción, la porción orbitonasal u horizontal. Esta es una vista inferior del hueso. En el centro encontramos la escotadura etmoidal. Hacia adelante, acá, encontramos la espina nasal, que tiene más o menos una forma de una pirámide triangular. Y hacia los lados, dos caras, que son las caras orbitarias. En esta imagen, acá tengo la escotadura etmoidal, acá tengo la espina nasal y hacia los lados las caras orbitarias. En esas caras orbitarias voy a encontrar dos fosas en cada cara orbitaria. Una fosa lateral, acá y acá, y una fosa medial, acá y acá. En las fosas laterales encuentro en cada fosa lateral una glándula lagrimal. Y en las fosas mediales, llamadas fositas trocleares, están en relación al músculo oblicuo superior. En esta imagen vemos los músculos que están en relación o actúan sobre los ojos. Acá. Hemos dicho el músculo oblicuo superior, que es este. En esta imagen. En la imagen de abajo viene a ser el músculo oblicuo superior. Entonces, acá se pueden fijar que hay una característica de este músculo. Fíjense que se dirige en una dirección y después cambia la dirección. Este cambio de dirección del músculo oblicuo superior le permite realizar un movimiento de aducción y rotación del ojo. Fíjense en la parte superior acá, esta parte blanca es un fibrocartílago y ese fibrocartílago del músculo oblicuo superior se inserta en la fosita troclear. Acá. Ese fibrocartílago le permite cambiar de dirección al músculo oblicuo superior y ese cambio de dirección permite que el músculo oblicuo superior lleve al ojo en aducción y realice un movimiento de rotación.
cara interna del frontal. Entonces, esto es la cara interna del hueso frontal. Trazamos una línea media imaginaria y en la parte inferior de esa línea media imaginaria encontramos un orificio, que es el agujero ciego, por donde pasa la arteria ciega vena, por donde pasa la vena ciega o de Hesperino. También en ese agujero ciego se inserta la llamada hoz del cerebro. Entonces, en esta imagen aquí tienen la hoz del cerebro, que es una membrana que separa a los hemisferios cerebrales. Y en la parte anterior, acá, se inserta parte de esta hoz del cerebro en el agujero ciego. Por encima del agujero ciego, acá, encuentro la cresta del frontal. Esta cresta del frontal hacia arriba se divide en dos crestas que delimitan un surco, que es el surco del seno sagital superior. Hacia los lados del surco, acá y acá, encuentro las fosas cerebrales, que están en relación a la parte anterior de los hemisferios cerebrales. Estamos hablando de los lóbulos frontales. Por debajo de esas fosas frontales, acá, encuentro las eminencias digitales o impresiones mamilares en esta imagen. Entonces aquí estamos viendo el piso del cráneo y encuentro aquí las impresiones digitales. Acá fíjense, para orientarnos un poco, todo esto es hueso frontal. Esto y esto, huesos esfenoides. Hacia atrás, acá, todo esto, occipital, y este es el agujero magno. Hacia los lados, acá, hueso temporal. ¿Ya? Entonces, volvemos. Estas son las impresiones digitales que se forman porque en ese lugar descansa, se apoya los lóbulos frontales del cerebro, la parte inferior. La característica, la forma del cerebro hace que se forme esas impresiones digitales. Y por último tenemos el borde del hueso frontal, que es todo esto. Esto es. Este borde del hueso frontal tiene dos porciones. Una superior o semicircular, que se articula hacia arriba con los dos parietales y más hacia abajo con las alas mayores del hueso esfenoides. Y la segunda porción, horizontal, que es esta, en la mayor parte se articula con las alas menores del hueso esfenoides. Un resumen de lo más importante del hueso frontal. Muchas gracias y nos vemos pronto.